Buenos días, profesor. Hoy está presentando el trabajo del proyecto final sobre estadística descriptiva y probabilidades. Mi nombre es Yamir Aguilar y bueno, en este video vamos a agarrar el trabajo del cual se titula Los factores asociados a la deserción universitaria en estudiantes de diseño industrial arquitectónico de la Universidad Enrique Guzmán y Valle durante el año 2025. Pero bueno, eh, primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre esto, que es la deserción, que la problemática que lo cual nos vamos a enfocar va a ser la deserción universitaria, el cual es una problemática crítica en la educación superior que interrumpe el desarrollo académico y profesional estudiantil en carreras de alta exigencia técnica y creativa como diseño industrial arquitectónico, que es digamos, la carrera en la cual nos vamos a enfocar. La continuidad de los estudios se ve vulnerable ante diversas presiones del entorno. Esto presenta estudios, se analiza de manera integral los factores personales, socioeconómicos y académicos. Y bueno, planteando ya el problema principal es el abandono de las aulas universitarias, que representa una pérdida tanto como para el estudiante como para la institución educativa del país. Y bueno, hablando ya de la propia carrera en sí, la dinámica de deserción requiere un análisis preciso basado en datos estadísticos para entender si los estudiantes se retiran por dificultades internas o externas. ¿Y cuál va a ser el problema, la formulación del problema? Será cuáles son los factores asociados a la deserción universitaria en estudiantes de la especialidad de diseño industrial arquitectónico de la universidad durante el año 2025. Y bueno, ¿cuáles son los problemas en el cual nos vamos a enfocar para este informe? Será el de los, o sea, de qué manera los factores tanto personales, socioeconómicos y los académicos afectan a los estudiantes. Y ahora, para formalizar los objetivos, será analizar los factores asociados, como le mencioné, que va a ser la problemática de la cual nos vamos a enfocar. Y bueno, hablando de la población, está constituida por 117 estudiantes en total matriculados en la carrera y que están distribuidos entre los 10 ciclos académicos. Pero ya con la muestra hemos contabilizado 90 estudiantes. Esto debido a la fórmula de la población finita. Que aquí se puede indicar que el total de estudiantes y acá se puede apreciar la fórmula. Y bueno, y así con las variables de clasificación, con esto vamos, o sea, para resolver el problema, se utilizó un enfoque cuantitativo de la población que estuvo conformada de los 117 estudiantes matriculados en la especialidad de diseño industrial arquitectónico. Y ahora, le vamos a primero las variables, que serían los factores personales, socioeconómicos y académicos y la deserción universitaria. ¿Cuáles son los tipos de variables? Los cuatro van a ser cualitativas. Y bueno, su clasificación, tanto de los tres principales, que son los personales, socioeconómicos y académicos, son ordinales. Y en cambio la deserción universitaria es nominal. Y ahora, los instrumentos de recolección de información, esto se ha hecho agarrando un cuestionario en esos 90 estudiantes. Está estructurado por 24 ítems en la escala Likert, con opciones de nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Acá se puede apreciar una imagen de cuáles son las dimensiones, el cual, o sea, cómo se ha repartido, se ha estructurado ese informe, ese cuestionario, tanto para los factores como para la sesión universitaria. Y bueno, ahora sí, ya presentando y la organización de los datos, que todo esto se ha hecho con la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia el porcentaje y frecuencia acumuladas. A ver si me permite un ratito, voy a cambiar al Excel. Entre otra ventana. Aquí está. Y bueno, acá tenemos el Excel de los factores personales que se hizo con todos los valores ya mencionados, con la frecuencia absoluta, relativas, porcentajes también, que está con cada uno con sus propios valores, configuraciones en fórmulas, para que se pueda hacer automáticamente todo. Si acá ponemos 12, acá también todo se cambia y sucesivamente. También con todo esto también se ha llevado la varianza, la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Eso en cada factor en cada factor en el cual nos vamos a enfocar para los datos,
que serían los factores personales, los factores socioeconómicos, los factores académicos, los factores asociados, los factores de deserción académica, los factores de dimensión adaptativa y los factores de dimensión psicológica. Y la dimensión es, o sea, los factores de dimensión ecológica. Que todo esto son valores de cual se ha sacado mediante la encuesta. Y ahora voy a poder presentar esto. Y ahora sí. Acá, bueno, acá también estamos mencionando lo que le mostré en el Excel, los factores asociados, tanto una gráfica en forma de barras, los factores personales, los factores socioeconómicos, todo ya organizado en una lista en el cual se puede guiar fácilmente. Y ahora sí, una... Bueno, a ver. Bueno, una justificación de la selección de las tablas y gráficos. Estas tablas primero lo del Excel se ha hecho más que nada porque es una mayor comodidad al formar formulaciones o configuraciones en, digamos, en manera consecutiva, que se puede organizar muy fácilmente ya al poner las propias fórmulas, los valores se reemplazan automáticamente. Y también el gráfico de barras, que esto es lo que facilita a la comparación de las 5 categorías para la manera visual. Digamos que la gráfica sería de las barras, sería lo más sencillo para entender estas tablas. Y bueno, hablando de los resultados descriptivos, eh, vamos a hablar sobre los factores personales primero, que la respuesta más frecuente es el casi siempre. Ok, si, si puedo subir más rápido. Ok, la respuesta frecuente es el de casi siempre, que es el valor 4. Es el que tiene mayor cantidad. Y su media del 3.10, lo que ubica las respuestas alrededor de las categorías de la categoría a veces como la tendencia hacia casi siempre. Luego, los factores socioeconómicos, esto también, el valor que mayor se obtuvo es de la BESA, que son 32 estudiantes. El FI son los valores de los estudiantes, con una media de 2.78 si lo resumimos. Y esto por lo que las dificultades económicas y familiares se presentan en estos problemas de los estudiantes. Ahora, factores académicos. El factor que más resaltó es el casi nunca, con una media de 2.78, por lo que las dificultades económicas familiares se presentan de manera ocasional en parte de la muestra. Luego, la deserción universitaria, que el valor más alto o el que más frecuencia agarró fue el de a veces. Y esto con una media de 2.992. Y ahora, bueno, la dimensión adaptativa, el mayor valor que se agarró fue el de 36 alumnos, con 2.5 o 2.56 de media. Luego, la dimensión psicológica, la que más frecuencia agarró fue la de a veces, con una media de 3.02. Y por último, la dimensión ecológica, que la mayor frecuencia ha sido la de a veces, con una media de 3.76. Y ahora, bueno, y para la elección de desarrollo elección y desarrollo del método estadístico, hemos usado las fórmulas estadísticas descriptivas: la frecuencia relativa, el porcentaje, la media codificada, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, que eso mismo está en el propio Excel, que ya está de manera automática en todas las tablas. También hay una normalidad que fue evaluada por el Kolmogorov-Simon, que esta es una muestra ya del propio del, de la propia del propio informe donde me he estado inspirando en esto, que mostró que la muestra superó los 50 casos. Y se puede ver acá que el estadístico, los factores tienen 2.204, el GL tiene 90 y el SIG tiene 0.01. Y esto hace que, como ambos valores han sido menores
que el 0,5 se rechazó la hipótesis de la distribución normal. Bueno, tenemos el coeficiente del RHO, de Spearman, también. Con una, bueno, acá también he puesto una tabla de barras y su tablita de la cual se hallan los factores y la deserción en ambos datos. Y ahora sí. Uf. Bueno, los resultados permiten interpretar que la deserción universitaria es un fenómeno multifactorial. En el análisis descriptivo, la variable factores se concentró en casi nunca y a veces. Es lo que más resaltó en toda la muestra de estadísticas. Mientras que la deserción se ubicó principalmente en a veces. Eso significa que el abandono no presenta como una decisión constante en toda la muestra, pero existen situaciones recurrentes que pueden debilitar la permanencia. La correlación general de 0,6 confirma que, que cuando aumentan las dificultades personales, socioeconómicas y académicas, también tienden a aumentar las respuestas asociadas a la diserción. Y ahora, los factores personales alcanzaron una correlación de 0,546. Este hallazgo es coherente con la importancia que la literatura atribuye a la motivación, la autoestima y las habilidades sociales. Esto también sostiene que la autoestima se relaciona con el rendimiento de la continuidad universitaria, mientras que la revisión de, del informe del cual me estoy guiando destaca la integración y el apoyo como componentes relevantes para reducir el abandono. Por ello, las autoridades no deben limitarse al seguimiento de calificaciones, sino al incluir acompañamiento emocional y actividades de integración. Bueno, los factores socioeconómicos también registraron más baja de las dimensiones estudiadas. Aunque fue significativa de magnitud moderada de 0,471, esto no implica que sean pocos importantes. Bueno, y los factores académicos también se presentaron la mayor correlación específica, que es el 0,551, el cual es el rendimiento y la orientación vocacional y las estrategias de enseñanza que constituyen ámbitos donde la universidad puede intervenir directamente. Y además la dimensión ecológica, que también se menciona, mostró un porcentaje descriptivo más alto del 55%, el que respondió casi siempre o siempre, que es el, digamos que de los pocos que tiene esos valores tan altos en opciones. Y ahora sí, como conclusión, como principal conclusión, se determinó que la deserción universitaria es un fenómeno multifactorial. Que esto con la correlación que mencionaba del 0,6 muestra que el riesgo de abandono no depende de una sola causa, sino que de la combinación de dificultades personales, socioeconómicas y académicas. Y los factores personales muestran la necesidad de atender a la motivación y la autoestima de la integración de los estudiantes. Y también los factores de socioeconómicos demuestran que trabajar, autofinanciar los estudios o tener poco apoyo familiar pueden dificultar la continuidad. Y ahora sí, ya para finalizar, a partir ya de todos estos datos, se recomienda implementar un sistema de alerta temprana que permita identificar inasistencias de bajo rendimiento, problemas económicos, señales de desmotivación. Esto también se debe fortalecer en las tutorías académicas y personales. En el ámbito económico, bueno, se propone ampliar las becas, siempre y cuando tengan alguna, el préstamo de los materiales y las facilidades para los estudiantes que trabajan o tienen otras responsabilidades familiares. Asimismo, se recomienda evaluar periódicamente la calidad de enseñanza y la satisfacción de los estudiantes con la carrera. Y bueno, en conclusión, el informe es un resumen y es un procedimiento realizado tanto digamos, en texto como en lectura para comparar estos datos y que salgan, se permitan, bueno, se permitan identificar estadísticamente en los factores relacionados con la deserción y plantear medidas muy concretas para mejorar la permanencia universitaria. Muchas gracias.